Tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Roberto Lima, ingeniero civil. Él es consultor en saneamiento ambiental, especialista en desarrollo sustentable, máster en gestión y tratamiento de residuos. Y vamos a hablar acerca de este tema específico que nos preocupa, que es el tema de la mortandad de peces. Y ya lo recibo. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muy cordialmente estoy acompañando esta tarde con ustedes, así que quedo a la disposición. Bien, ingeniero, gracias por estar. Y bueno, para hablar acerca de por qué, sí, ya tienen resultados previos, ¿verdad? ¿Por qué se da esta mortandad de peces y cuándo exactamente se detectó esto? Bueno, la mortandad de peces ya se comenzó a dar hace unos 10 días o más, y sí ya hay algunos resultados que varias instituciones ya han manifestado el lunes pasado los diagnósticos previos, preliminares. Hay algunos análisis que todavía les faltan realizar, ¿verdad? Entonces están todavía con análisis previos. Pero ya hay, en la mayoría hay un acuerdo en que apunta probablemente todo el problema que ha sucedido. Claro, ¿y a qué apunta en un primer momento? Sí, aquí se ha dado un fenómeno que, si bien a veces la comunidad no se acuerda, no lo tiene presente o registrado, es que cuando se producen crecidas del río en forma súbita, como fue la de este año, esta subida que tuvimos, podemos hacer una relación de los últimos 30 años, y solo se ha dado en menos de 10 ocasiones. Okay. O sea, no es una cosa que sucede todos los años, ni es recurrente en forma continua. Claro. ¿Verdad? Y en la forma también es un poco inusual en lo que ha sucedido. Normalmente las crecidas van de a poco, se van dando unos centímetros nada más por día y cosas así. Acá tuvimos, en menos de 5 días, hemos tenido un aumento de casi 2 metros de altura. Muy brusco, ¿verdad? Era muy brusco, era una semana fue terrible. Era terrible para todos. Acordemos que en este periodo tuvieron que abandonar sus hogares cerca de 25.000 familias. Claro, sí. Estos también son afectados por el mismo fenómeno, no es solamente los peces, sino es generalizado, o sea, todo aquello que está a lo largo de lo que es la ribera del río, la costa, ¿verdad? Sobre todo en las áreas que lo conocemos como bañado, ¿verdad? Y ahí es donde se produce estos fenómenos, ¿verdad? El río Paraguay no es un río de cuenca profunda, sino es un río que arrasa a muy poca profundidad, en una llanura, ¿verdad? Entonces, cuando sube el río, cuando hablamos que sube el río, no hablamos solamente que hay un impacto a nivel de elevación del río, sino el mayor efecto que provoca el río cuando sube es que invade el territorio. Y no invade 2-3 metros, estamos hablando de superficie o de ancho del río que aumentan de kilómetros. Claro, sí. La ribera, o sea, el río Paraguay tiene una pendiente bajísima de aproximadamente 1 metro por cada kilómetro de superficie. Entonces, con 2 metros que subió el río, inundó 2 kilómetros aproximadamente en el lado oriental, ¿verdad? Y en ese territorio había ocupación, habían viviendas, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Y también había vegetación, ¿verdad? Había mucha pastos, matorrales, árboles, ¿verdad?
cosas que ya habían, vegetación que ya habían crecido y tomado, ¿verdad?, desde la última subida que tuvimos, ¿verdad? Entonces, eso, teniendo en cuenta también que estamos en época de verano, entonces la vegetación aún es mucho más fuerte, ¿verdad? Es invasiva, ¿verdad?, la zona. O sea, por las temperaturas elevadas, más la subida del agua, la crecida del río. Entonces, todo eso fue favoreciendo, ¿verdad?, a que se dé que haya, en el momento de la crecida, haya mucha vegetación en el lugar. Y también, como le decía, ¿verdad?, muchas viviendas y otra cosa que también, que es una costumbre, una malísima costumbre que hay, ¿verdad?, que es el arrojar la basura, los residuos, ¿verdad?, los residuos, ¿verdad?, en los raudales, en los arroyos, y todo eso termina en el bañado, ¿verdad? Nuestro fin de arroyo urbano son los bañados. Entonces allí se van depositando toda la basura que tiramos normalmente en los raudales o por falta de recolección, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de materia orgánica que está en esos lugares, cuando subió el río, esa materia orgánica ha quedado bajo el nivel de agua. Entonces, la materia orgánica es alimento para los peces, es alimento para cualquier ser vivo. Para los microorganismos. Para los microorganismos, para todo, ¿verdad? Entonces, el momento que se comienza a dar esa crecida y el periodo de descomposición de la materia orgánica, se comienza a producir, cuando se descompone la materia orgánica, se da en los basureros, en las casas, en las bolsas de basura, ¿verdad? Lo primero que se genera son microorganismos que están propios de la descomposición de la materia orgánica. Y esos microorganismos también consumen el oxígeno para reproducirse, ¿verdad? Y entonces esa alta descomposición que se ha dado, o sea, en todo a lo largo, días, en esa zona, ha provocado que, por un lado, baje el tenor de oxígeno. Por otro lado, los peces ingresaron a lo que era territorio antes a comer, encontrando abundante alimento. Claro. Y fue una trampa mortal. Ingresan 1 o 2 kilómetros en aguas pocas profundas y se encuentran con déficit de oxígeno. Déficit de oxígeno decimos porque no es que no hay oxígeno, no es un oxígeno, sino que se fue consumiendo. Se consume. Ahora, en los análisis que se encontraron, había concentraciones de oxígeno disuelto del orden de 0,5 a 1,5, lo cual para un consumo, un tenor de oxígeno normal para el río Paraguay tendría que estar sobre los 5 o entre 5 a 9 ppm o miligramos de oxígeno por litro. Perfecto. Y solo estamos alrededor de 1. O sea que los estudios que realizaron aquí en Paraguay, la conclusión a que llegan es por lo general la falta de oxígeno. Exacto. Hasta el momento. No tiene nada que ver con otro tipo de material que haya contaminado las aguas del río. Por el momento se descarta esa posibilidad. No quiere decir que no pueda haber o que no sea puntual en algún lugar específico. Los valores que han salido son traza, le llamamos traza porque son valores muy bajos, ¿verdad? Prácticamente ya como valores normales que se manejan de otro tipo de contaminantes. Sí, incluso es un poco incorrecto decir normal, ¿verdad? Porque claro. Normal no tendría que haber, a no ser que el suelo, el lecho del río, por una extraña fenómeno natural geológico, tenga concentraciones de algunos tipos de metales o químicos, ¿verdad? Pero son valores que han salido ya en estudios anteriores, no es una cosa que ahora solamente se encuentra, ¿verdad?, en estos estudios y que no existía antes. Entonces, esos valores no deberían de haber normalmente, ¿verdad? Pero a tratarse que estamos en una cuenca totalmente urbanizada, industrializada,
no se puede descartar que existan. Claro. Y los estudios demuestran que están. Sí, ingeniero, ¿quiénes están realizando los diferentes análisis? Y son varias instituciones, me puedo olvidar de alguna, ¿verdad? Por eso voy a generalizar, son varios laboratorios que están dentro de la Universidad Nacional de Asunción, también de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y otras instituciones que por eso no quiero estar que se le escape alguna por ahí, ¿no? Bueno, con estos resultados previos de los análisis que han realizado, estos pescados que se han encontrado muertos, ¿no pueden consumirse? No, en ningún caso, o sea, eso es para norma general, para ahora y para siempre, ¿verdad? Pescado muerto no se consume, debido a que la regla básica es que haya cadena de frío, o sea, se pesca, del momento que se pesca, se le limpia y ya tiene que entrar en cadena de frío. Esos pescados no están en cadena de frío, así que están en estado ya de descomposición automáticamente, y a partir de ahí, no importa que no tengan, se han hecho estudios en algunos especies, y no se ha encontrado nada más de lo normal que podría, la falta de oxígeno, que por un pez muerto, ¿verdad? Pero en línea general, ¿verdad? Para que la ciudadanía también un poco, cualquier animal muerto no se consume. Ingeniero, ¿cuándo tendrían ya los resultados finales a estos estudios? Porque tienen unos cuantos resultados previos, pero ¿cuándo se daría el resultado final, de aquí a cuánto tiempo? Y la verdad que desconozco si hay una convocatoria específica otra vez, ¿verdad? Pero normalmente tendrían que ya estar para fin de esta semana. Bueno, entonces seguramente nos vamos a volver a comunicar con usted para tener mayores datos, ¿verdad?, de cómo va yendo esta investigación con relación a la mortandad de peces que se ha dado aquí en el río. Muchísimas gracias, ingeniero, por la visita. Al contrario. Le agradezco por habernos enfocado un poquito más en qué está ocurriendo actualmente, y bueno, veamos qué pasa finalmente. Muchas gracias, y quedo a las órdenes para cualquier cosa. Hasta luego.